Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con los ejercicios del electromagnetismo. Y en este caso vamos a calcular el desarrollo multipolar del potencial eléctrico en estos dos sistemas. Primero vamos a empezar con este primer sistema facilito y luego con este un poco más complicado, pero que tampoco va a ser excesivamente complicado. Entonces, bueno, por teoría ya sabréis lo que es el desarrollo multipolar del potencial eléctrico. Es algo así como una especie de serie de Taylor de los potenciales eléctricos, de tal manera que se va desarrollando en distintos términos hasta dar con uno que se adecue a lo que te interesa. Y lo primero que voy a hacer va a ser colocar pues la fórmula del desarrollo multipolar para que la ubiquemos. El desarrollo multipolar consta, o al menos nosotros lo que vamos a ver, hasta donde vamos a ver, porque evidentemente nosotros podemos desarrollar el potencial hasta infinito, pero en nuestro caso, y lo que veréis próximamente, consta de tres partes. El momento monopolar, que el momento monopolar viene a ser el potencial de una carga discreta cualquiera colocada en un cierto punto y a una cierta distancia donde se quiera medir, que este es el potencial clásico que conocemos todos, es decir, este es el típico. Por otra parte tenemos el desarrollo dipolar, el desarrollo dipolar con el momento dipolar, y esto significa que lo que tenemos ahora es un momento de un dipolo y tenemos pues evidentemente pues el radio y el desarrollo sigue siendo 4pi epsilon sub 0, pero ahora en vez de una distancia normal tenemos una distancia al cubo. Este es el momento dipolar. Y luego si aún así queremos seguir desarrollando y tenemos cargas, o bueno, varias o muchas cargas discretas o incluso una distribución continua de carga eléctrica, ya pasamos a lo que viene a ser el desarrollo cuadripolar. Y el desarrollo cuadripolar es un pelín más complicado, pero nada que no podamos solventar en este canal. Y su fórmula es pues el sumatorio de I igual a 1 hasta 3 de J igual a 1 hasta 3 de Q y J X y XJ, siendo X y XJ las coordenadas que vayamos a valorar. Así que bueno, esto lo vamos a ver a continuación, no tenemos prisa, de hecho hemos venido a hacer este ejercicio, así que vamos viendo. Aquí pongo un más porque evidentemente, insisto, el desarrollo se puede seguir haciendo. Nosotros nos vamos a quedar en estos tres términos, el de la carga única, monopolar, el dipolar y el cuadripolar. Hasta aquí correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos esta distribución de tres cargas separadas a una distancia 2D y con la carga negativa colocada en el origen que vamos a tomar ahí. Pues bueno, si nosotros lo que queremos desarrollar, si lo que queremos hacer es un desarrollo multipolar, nosotros tenemos que empezar a valorar cuál es el primer término no nulo que podemos encontrar, porque vamos a ir desarrollando los distintos términos que tenemos, el monopolar, el dipolar, el cuadripolar, hasta que encontremos uno que sea no nulo, y ese que es no nulo es con el que nos vamos a quedar nosotros. O sea, el desarrollo va a llegar hasta ese punto. Evidentemente, podríamos hacer un desarrollo hasta el infinito, pero me da a mí que nadie va a querer hacer eso. Así que vamos a empezar con el desarrollo monopolar. El desarrollo monopolar es el desarrollo que todos conocemos. No hay mucho más. Es la carga total, 4pi epsilon y la distancia en la que queramos colocar, la distancia en la que queramos calcular el potencial. Entonces, evidentemente, la carga total aquí que tenemos es igual a Q menos 2Q más Q. ¿Y esto qué es? 0. Por tanto, el desarrollo monopolar va a ser 0. Así que lo obviamos. Lo obviamos porque no nos interesa, evidentemente. Por tanto, este desarrollo, esta parte, este primer término monopolar no nos interesa. Vamos a pasar al término dipolar. El término dipolar, vamos a ver si también nos da que es 0 o nos da que es distinto de 0. Entonces, lo que nosotros necesitamos es calcular, evidentemente, el dipolo. Y el dipolo es el sumatorio desde, bueno, el sumatorio de el radio de cada una de las cargas, el vector radio de cada una de las cargas, por la carga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este momento dipolar? Pues tenemos
Evidentemente pasamos al dibujo, tenemos que la primera carga está a una distancia menos d. Entonces menos d por la carga que es q positiva. Esto es un vector, evidentemente suponemos que todos están, bueno, suponemos no, es que vemos que todos están en el eje z, por tanto nuestro vector unitario va a ser el vector unitario z. No lo voy a poner, o bueno, lo pondré al final, pero que sepáis que esto evidentemente es un vector. Y aquí tenemos el módulo y necesitamos un vector unitario que lo acompañe. Pero bueno, seguimos. Siguiente carga. Carga menos 2q. Menos 2q, que la tenemos aquí. ¿A qué distancia se encuentra del origen? Pues en 0, está en el propio origen, así que por 0. La distancia es 0. Y aquí que tenemos la otra carga, sería carga positiva por distancia. ¿A qué distancia se encuentra el origen? A la distancia d. Entonces ya tenemos evidentemente esto. Lo vamos a poner todo en el vector unitario z, porque esa es nuestra dirección. Pero bien, ¿qué es lo que acabamos teniendo aquí? Tenemos que 0 por menos 2q es 0. Por tanto, este término se nos va. Y nos queda menos d por q más d por q. ¿Y esto qué es? 0. Por tanto, si esto es 0, evidentemente aquí nuestro desarrollo dipolar también va a ser 0. Así que es un desarrollo que no nos interesa. Ya de momento nos han fallado 2 desarrollos. Así que vamos a comprobar si el desarrollo cuadripolar no nos falla, porque si no vamos a tener un problema. Vamos a pasar al desarrollo cuadripolar. El desarrollo cuadripolar. El desarrollo cuadripolar es un tensor que tiene las siguientes componentes. Como hemos visto ahí en la fórmula que he puesto, teníamos un tensor Q y J que se especifica de la siguiente manera. El sumatorio de las cargas por la coordenada que tengamos aquí, no, IJ no, perdón, IK por la otra coordenada JK menos la delta de Kronecker, que recordemos que la delta de Kronecker era que si I y J eran iguales, la delta era 1, y si I y J eran distintas, la delta era 0, por el módulo del vector director de la carga. Esta es nuestra definición de nuestro tensor, que es evidentemente el que tenemos aquí. Este es el tensor que luego tenemos que sustituir. Por tanto, vamos a proceder a realizar estas operaciones. Quiero recordar que este tensor evidentemente es cogiendo cargas discretas. Si tenemos una distribución continua de carga eléctrica, lo que tenemos que sacar ahí evidentemente son densidades. O sea, tenemos que sacar las densidades y por tanto tenemos que ir haciendo pues distintos movimientos. Pero bueno, en principio vamos a realizar esto. Así que vamos a empezar pues por I y J son las coordenadas, así que vamos a empezar por X, Y. Las coordenadas X, Y. O y X, porque como es simétrico, pues y X mismo. Vale, tenemos por tanto sumatorio de K de las cargas K. Y aquí tenemos 3 X prima K, porque ahora lo que tenemos es nuestra coordenada. Aquí no debería haberlas llamado X de Y, porque X de Y y X de J son las coordenadas X, Y y Z. ¿Vale? No es que sean esas X. Entonces, evidentemente aquí lo que nosotros tenemos es la coordenada X, que es nuestra coordenada. Pero como también tenemos esta otra coordenada que depende de J, que J en este caso es Y, también tenemos Y' de K. Se ve claramente, ¿no? Y aquí, la delta de Kronecker, recordemos, delta de Kronecker, si Y es igual que J, la delta de Kronecker vale 1. Y si Y es distinto de J, la delta de Kronecker vale 0. Por tanto, aquí esto vale, evidentemente, de 0. Así que, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues las cargas por las coordenadas. ¿Tenemos alguna carga que se encuentre en el eje X o el eje Y de coordenadas? No tenemos absolutamente ninguna carga que se encuentre en esos ejes. Por tanto, esto nos va a acabar quedando 0, porque claro,
Si no tenemos ninguna carga que se encuentre ahí, pues la carga en esos ejes es 0, por tanto, 0. No solo eso nos va a acabar quedando 0, sino que si nos ponemos a pensar, tanto x de z como z de x, como y de z, como z de y, van a ser 0, porque no hay ninguna carga que tenga componentes xz o yz. Sí que tienen componentes z, pero solo en el eje z, no en el eje x y en el eje y. Por tanto, esas coordenadas en ese punto serían 0, y eso nos acabaría quedando 0. Entonces, esto lo vemos. Lo vamos a ver mejor en el siguiente ejercicio, porque es que este se simplifica mucho y casi no lo podemos ver. Pero evidentemente, esto es 0. Vamos a pasar ahora a los tensores, o sea, a la parte de los tensores XX. La parte de los tensores XX, ¿qué tenemos? Pues el sumatorio de todas las cargas. Y aquí tenemos pues nuestra coordenada X por nuestra coordenada X. Y como X y X es el mismo, nuestra delta de Kronecker nos va a quedar 1. Nos va a quedar 1, ¿por qué? Por este vector. O sea, este vector no, perdón, por este módulo del vector al cuadrado. Este módulo es precisamente la distancia que hay hasta la carga en concreto que hayamos entrado a valorar, evidentemente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primera carga. ¿Cuál es nuestra primera carga? Menos 2Q. No, menos Q, por ejemplo. Q que está en menos D. Claro. Aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos que evidentemente la carga es Q. Coordenadas X y X. ¿Esa carga Q se encontraba en el eje X? No, solo está en el eje Z. Por tanto, esa parte es 0. Menos el módulo del vector. ¿Cuál es nuestro módulo? Nuestro módulo es menos D. Menos D. Entonces, menos D al cuadrado, que es D. Pero como hay un... O sea, menos D al cuadrado, que es D al cuadrado. Pero como hay un menos, pues menos D al cuadrado. Esta sería nuestra carga, nuestra primera carga que hemos entrado a valorar ahí. Pero claro, tenemos otra carga, otras dos, de hecho. Nuestra carga central, menos 2Q. Pues seguimos el mismo procedimiento. Tenemos ahora una carga, que es menos 2Q. ¿Se encuentra en el eje de las X? No, solo en el de las Z. Por tanto, estas X fuera. Nos quedaría 0. Módulo 0 también, porque se encuentra en el origen. O sea, se encuentra a una distancia 0. O sea, se encuentra en el mismo punto del origen. Por tanto, 0 también. Es decir, toda esta parte nos quedaría 0. Y aún así tenemos otra carga más, que es la carga Q que se encuentra a una distancia D. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Pues, ¿se encuentra en el eje de las X? No, por tanto, 0. Módulo, ¿a qué distancia se encuentra? Se encuentra exactamente a una distancia de D. Que evidentemente, pues aquí sería D al cuadrado, por tanto, menos D al cuadrado. Es decir, que lo que nos acaba quedando, nuestra parte del tensor QXX es en realidad menos 2 veces Q D cuadrado. Esta es nuestra primera parte. Y como hemos hecho esto, pues evidentemente también lo podemos hacer con las Is. Pero con las Is, no sé si os dais cuenta de que nos va a quedar efectivamente el mismo resultado. Porque haciendo todo esto, lo único que hemos podido nosotros aquí variar, si cambiamos las X por las Is, lo único que varía es esta primera parte, que aquí tenemos las coordenadas X y allí tendríamos las coordenadas Y. Pero claro, como esta primera parte en absolutamente todas las cargas nos ha quedado 0, solo se nos ha quedado el módulo. Y el módulo va a seguir manteniéndose igual cuando tengamos esta parte del tensor Y. Por tanto, esta parte nos va a seguir quedando menos 2Q D al cuadrado. No sé si lo vemos. Espero que lo veamos. Y ahora vamos a pasar a la parte del tensor, que es esta, la de ZZ. Pues bien, la fórmula la aplicamos la misma, que es el sumatorio de las cargas por, en este caso, ¿cuáles son nuestras coordenadas? Nuestra coordenada XY, en este caso, es Z. Por tanto, ZK. Y nuestra coordenada XJ, en este caso, es Z también.
Por tanto, ponemos z. Menos el módulo de la distancia, del vector distancia, que sigue siendo el mismo. O sea, el mismo que en todas las fórmulas. ¿Por qué nuestra delta de Kronecker sigue siendo 1? Porque es z, z, y es igual que j, pues es 1. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Primera carga. Nuestra primera carga, ¿recordamos cuál era? Sí, era Q positivo, que se encontraba a una distancia menos d. Recordemos, aquí, a una distancia menos d. Q positivo. Vale. Tenemos... ¿Se encuentra en el eje z? Sí, sí que se encuentra en el eje z. Se encuentra, de hecho, a una distancia menos d, pero en el eje z. Por tanto, ponemos 3 por menos d por menos d. Lo vemos, ¿verdad? Y aún diría más. ¿Qué más tenemos aquí? El módulo. El módulo de la distancia sigue siendo el mismo que teníamos en las otras coordenadas, en los otros puntos del tensor. Sigue siendo, en este caso, pues teníamos aquí el menos d cuadrado. Por tanto, menos d cuadrado. Perfecto. Ya tenemos la primera. La segunda. La segunda, recordemos que era una carga menos 2q que se encontraba en el origen. ¿Vale? Se encuentra en el origen. Por tanto, a la distancia en la que se encuentra en el eje z es, pues 0, evidentemente. Entonces 3 por 0 por 0. Y el módulo de la distancia, pues sigue siendo 0, porque se encuentra en el origen. Por tanto, esto sigue siendo 0. Y ahora la siguiente carga, que era q, que se encontraba a una distancia d, pues se encuentra a una distancia d en el eje z. Por tanto, 3 por d por d. Menos, ¿cuál es el módulo de eso? Pues es efectivamente el mismo que teníamos en la parte del tensor x, x y y, pues menos d cuadrado. ¿Y esto qué nos acaba dando? Esto nos queda por aquí, por esta parte nos quedaría menos d por menos d, que sería d cuadrado, sería 3d cuadrado menos d cuadrado, sería 2d cuadrado, es decir, 2d cuadrado q. Y aquí nos quedaría pues 3d cuadrado menos d cuadrado, 2d cuadrado q. ¿Y esto qué nos queda? 4q d cuadrado, esta parte z. Por tanto, nuestro tensor cuadripolar, ¿qué forma tendrá? Que es el que nos interesa para luego sacar, evidentemente, el término cuadripolar. Nuestro tensor cuadripolar tendrá la forma de, pues, sacamos un factor común de todas estas partes y ahora miramos, pues, en XX, ¿qué teníamos? Pues teníamos menos 2q de cuadrado. Lo hemos sacado fuera el 2q de cuadrado porque es factor común, así que menos 1. En XY, ¿qué teníamos? 0. 0. En XZ, ¿qué teníamos? 0. Pues 0. En IX, 0. En II, ¿qué tenemos? Menos 2q de cuadrado. Aquí hemos sacado el factor común, por tanto se queda en menos 1. En IZ, 0. En ZX, 0. En ZI, 0. Y en ZZ, ¿qué teníamos? 4q de cuadrado. Aquí hemos sacado 2q de cuadrado, por tanto 2. Este sería nuestro tensor cuadripolar. Y ya con este tensor cuadripolar, evidentemente, podemos acabar sacando todo nuestro potencial, todo el desarrollo de los potenciales. O sea, todo el desarrollo multipolar del potencial eléctrico, porque una vez que tenemos ya este tensor, pues evidentemente ya solo queda sustituirlo aquí dentro y ya está. Y nos quedaría 1, 4 pi epsilon radio a la quinta por un medio de nuestro tensor. Bien. Un par de cuestiones que quiero dejar claras antes de que prosigamos con esto. Y son las siguientes. Efectivamente, nosotros tenemos aquí este tensor, pero este tensor nos da una serie de indicaciones, una serie de datos de los que tenemos que hablar. Lo primero es que la traza del tensor tiene que ser nula. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Que Q de XX más Q de II más Q de ZZ tiene que ser igual a 0. Esto tiene que pasar siempre. ¿Y esto pasa? Pues sí, evidentemente. Menos 1 más 2 es igual a 0. Sí, por tanto, se cumple. Bien. Por otra parte, como la carga y el momento dipolar, que es lo primero que hemos calculado aquí, la carga y el momento dipolar, ¿vale? Nuestro momento monopolar de la carga y el momento dipolar son 0, son nulos, el resultado no depende de dónde coloquemos el origen de coordenadas. Es decir, este resultado nos da exactamente igual dónde coloquemos nuestro origen de coordenadas. Podéis probar a hacer luego el ejercicio en casa. Podemos colocarlo aquí en el punto 0, 0, podemos colocarlo en el 0, 1, en el 1, 0, da igual.
no nos interesa para nada. Entonces podéis pasar a variarlo y cambiarlo en el punto en el que os guste, que más os apetezca. Ese es otro punto clave. El tercer punto clave es que sí depende de la orientación de los ejes. O sea, podemos probar a orientarlo en la dirección del eje X o Y y vale, el resultado sería similar, pero el valor sería diferente. O sea que hay que tener un poco de cuidado. Y por otra parte, podemos demostrar que siempre existe un sistema de coordenadas, o sea, de ejes principales, en el cual el tensor es diagonal. En este caso nuestro tensor es diagonal, por tanto estamos en un sistema de coordenadas con ejes principales. Pero puede ser que nuestro tensor no sea diagonal y tendríamos que buscar a lo mejor un sistema de coordenadas para sacar pues un tensor diagonal y sacar por tanto los ejes principales. Por tanto, esto es más o menos lo que tenemos de nuestro tensor. Así que una vez que tenemos este tensor, ya lo único que nos quedaría es calcular pues ese desarrollo multipolar que teníamos aquí arriba. Porque hemos visto que evidentemente lo tenemos aquí. Esta primera parte es 0, esta segunda parte es 0. Nos queda que nuestro potencial se puede desarrollar hasta el término cuadripolar, que el término cuadripolar no es nulo, y quedaría esta fórmula. Esta fórmula que tenemos ahí, bueno, esta fórmula que tenemos ahí nos va a acabar quedando que nuestro potencial dependiente de R, que es nuestra distancia, una distancia cualquiera, va a ser 1 partido pues 4 pi epsilon, el radio en el que queramos, o sea, la distancia, el radio desde el que queramos calcular, o sea, en el que queramos calcular el potencial correspondiente, a la quinta, y tenemos todo ese sumatorio de un medio tal, una coordenada en Y, otra coordenada en J y nuestro tensor. Eso se valora de la siguiente manera. Bueno, el 1 medio lo vamos a sacar fuera del sumatorio que tenemos aquí. Recuerdo esta fórmula, esta de aquí, que tenemos ahí. Y nuestro tensor se va a acabar sustituyendo en esta ecuación de la siguiente manera. Como esta parte que es el factor común lo sacamos también, 2qd cuadrado. Y estas coordenadas de nuestro eje principal se van a acabar sustituyendo como menos x al cuadrado menos y al cuadrado y más 2z al cuadrado. Por tanto, nuestro potencial desarrollado hasta el término cuadripolar nos va a acabar quedando como la carga q por la distancia d al cuadrado, las distancias esas que teníamos, por esto de aquí, 2z cuadrado, todo esto, partido 4 pi epsilon radio a la quinta. Este es nuestro potencial desarrollado hasta el término cuadripolar. Por eso es muy importante, como he comentado antes, que nuestro tensor sea diagonal. Porque claro, nos queda, digamos, una ecuación bastante más sencilla. Si tuviésemos algún punto x y z y tal, pues aquí nos quedaría pues menos x por y o menos 2x por y o cosas así que son un poco más complicadas. Así nos queda muchísimo más centrado y más bonito, entre comillas. Así que este sería todo el ejercicio, el desarrollo hasta el término cuadripolar de nuestro potencial. Debido a 3 cargas que teníamos por ahí, 3 cargas discretas, no son regiones continuas de carga, que ya haremos más adelante. Así que espero que os haya gustado este ejercicio, espero que os haya servido. Recordad, si tenéis cualquier tipo de duda, dejadmelo en los comentarios. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, no lo voy a hacer en este vídeo porque sería largo, es este de aquí, que es el de estas 4 cargas colocadas en un cuadrado. Lo haremos próximamente y nada, si tenéis cualquier tipo de duda, pues dejadmela en los comentarios y seguimos con la física.